Primero, agradecerles a todas las que se han venido con este frío. Yo digo, no va a venir nadie con el frío que hace y veo que está todo repleto, así que un gusto. No se vayan a creer que las veo mucho, después les voy a hacer apagar un poco la luz para verlas a todas. Y gracias por invitarme, gracias por tenerme en cuenta, gracias por este ciclo para charlar del empoderamiento de la mujer, para hablar de la mujer. Que es un tema que me es muy grato a la cabeza y al corazón. Seguro. Porque hemos trabajado todas, las que están acá, vos, yo, en este tema. Y parece que vamos a tener que seguir trabajando nomás, porque todavía quedan muchas cosas por recorrer y por lograr. Seguro. Tona, ¿podemos empezar por que nos cuentes un poquito quién es Tona Salino? Yo creo que todas me recontraconocen, pero bueno, Tona Salino se llama María Antonia, por empezar. La única que me decía María Antonia era mi mamá. Yo, bueno, estudié periodismo en una época que era bueno estudiar porque fueron los años 70, antes del golpe de Estado. Claro. Entonces estaba muy bien informada y por ejemplo, le pude hacer un reportaje a Aquino, el autor de Mafalda, y le hice un reportaje a personalidades de ese tipo, claro. Que eran como trabajos prácticos de la universidad. Pero ¡qué lujo! Era un gusto hacerlo. Eso fue antes de casarme. Después me casé con Alberto, que el compromiso cuando nos casamos era, lo único que me pidió Alberto fue que cuando él se recibiera de abogado, nos veníamos a vivir a San Luis. Es decir, nunca estuvo cuestionado ese tema. Nuestro destino era la provincia de San Luis, una vez que terminábamos nuestras respectivas carreras. Yo tuve a María Luz en Buenos Aires, no habíamos terminado ninguno de los dos de estudiar, los dos trabajábamos y estudiábamos al mismo tiempo, y además la teníamos a María Luz, así que era todo mucho trabajo, como le toca a casi todas las mujeres. Trabajar, sí. Estudiar y cuidar tenía una niña. Cuando Alberto se recibe, nos venimos tal cual como era nuestro compromiso, nos venimos para San Luis en el año 75 y él era secretario electoral. Con ese cargo se vino para acá. Y yo vine embarazada de Carlos Juan, así que yo vine a la cama, claro. Porque tenía que hacer reposo casi absoluto. Viví en un barrio que Aristóbulo del Valle y San Juan, una esquina ahí. Y mamá me acompañaba y me acompañaba mucho mi suegra, Tete, porque yo no conocía a nadie acá en San Luis, salvo a la familia de Alberto que me acompañaba, me apoyaba y todo eso. Hacía muchísimo frío, pero bueno. Después vino una época brava con el tema del Rodrigazo, ¿te acordás? Que no había querosén, yo me moría de frío porque claro. No estaba muy habituada a todo esto, pero me empecé a encariñar con San Luis y mi familia, como venía muy seguido, también se fue encariñando, nos fuimos encariñando todos. Yo hice al revés de un montón que extraña su lugar de origen y se va. Yo los convencí a todos a mis hermanos, a todo el mundo de que mejor se vinieran a vivir a San Luis. A todos les encantó San Luis y todos pensaban venirse. Después vino el golpe de Estado y nos quedamos sin trabajo, como mucha gente, y justo nació Carlos Juan, entonces bueno, se volvió todo bastante complicado como para todos. El tema pasó que me detectaron un problema cardíaco. Yo tenía una estenosis en la válvula mitral.
Entonces la única condición que me pusieron los médicos y todo es decir, después de haberlo tenido a Carlos Juan, que es donde me detectan toda la enfermedad y por eso todo el reposo y todo el cuidado y que me llevaron a Buenos Aires a tenerlo que yo, me dicen, lo único que le pedimos no quede más embarazada. Lo que pasa es que justo vino este tema del Rodrigazo y no entraban artículos importados y yo no tenía cómo comprar anticonceptivos y me querían poner un Diur, que Diur sí, y entre Diur sí y Diur no, quedó embarazada de nuevo. Claro. Y yo no le contaba a nadie que estaba embarazada porque, digo, me van a matar. Claro, me habían dicho Y además, que no. me habían dicho, lo único que me pedían los médicos, la cuestión que entre que no contaba y contaba, pasaron como 3 meses y yo ahí tuve que decir. Claro, ya la Ya pancita. no tenía panza, estaba cada vez más flaca, estaba pésimo el tema. Bueno, la cuestión que fuimos al hospital italiano y ahí tuve, por eso por ahí cuando hablan del tema del aborto, yo me siento con derecho a hablar, porque entre que una cosa y otra yo tenía que, si hubiese querido hacer un aborto que estaba totalmente justificada por el tema de salud, Sí. tendría que haber ido a pedir autorización a un juez, con lo cual posiblemente hubiesen pasado 6 meses entre una cosa y otra. Entonces daba lo mismo una cosa que otra. Bueno, la cuestión Claro. que yo tampoco quería hacerme un aborto, quería tenerlo, y me tuve que operar del corazón en el hospital italiano, me operó el doctor Liotta, con Albertito en la panza. Me tuvieron 20 días en terapia intensiva porque tenían miedo de que se me produjera un aborto espontáneo, Claro. que hubiese sido una hemorragia, qué sé yo. Se ve que Albertito y yo éramos muy porfiados y sobrevivió él, sobrevivimos yo, Sí. y hoy tiene un tamaño. Y hoy vieron cómo ha crecido mi bebé. Así que quedé bien, quedé perfecta, bueno, pero yo me quería volver a San Luis. Claro. No quería esperar los médicos decían, quédese acá. No, me quiero ir a San Luis y vengo para tener el bebé acá. Tenían todo preparado esperándome y el nene se apuró a venir, nació 7 mesino. Y me acuerdo que yo vivía en ese edificio de la avenida La Finur, que era, ¿viste? El edificio de departamentos, que es La Finur y... Ahí. Bueno, Sí, la sí, cuestión, sí, la esquina. que yo empecé a tener trabajo de parto y estaba con Carlos Juan y María Luz y yo, y una empleada que tenía la edad de los chicos, más o menos. Entonces yo le decía, salí, la mandaba a la vuelta, que vivía una amiga mía, y anda a buscarla. Entonces se quedaban jugando y venían y me decían, no había nadie. Ay, bueno, bueno, al final le digo, salí a la puerta, pega un grito y trae a alguien. Y vino Chicha Dip, que no sé si está acá, pero Chicha vivía enfrente de mi departamento. Y vino y lo llamaron a Alberto, que estaba en el estudio, porque habían abierto un estudio jurídico, trabajando, estábamos en plena dictadura todavía, en el 77, era el año 77. Y me bajaron, por supuesto se rompió el ascensor, y yo vivía en el 7º piso. Claro. Entonces me bajaron como en sillita de oro, Alberto con un custodio que había... porque había mucha policía, claro, seguro, mucha cosa. Sí, entre los dos me bajaron, entonces iba adelante María Luz con Carlos Juan y atrás yo, UPA, los 7 pisos me bajaron, y fui al hospital, al sanatorio Rivadavia, nadie me quería atender porque no tenía médico acá, me atendió el doctor Petrino, Tinso Montivero fue el pediatra que recibió a Albertito y bueno, esa fue un momento, fue más complicado esto, pero Albertito, que se ve que quería nacer en San Luis, se apuró y nació en San Luis. Claro. Es decir, lo nuestro, se ve que los Alberto José quieren San Luis. Entonces él nació acá.
se ve que somos porfiados porque todos sobrevivimos a todas las contingencias estas y esperamos con ansias que viniera el 83. Vino Malvinas, me acuerdo, y después vino el 83 y empezamos, tuvimos una elección interna. Claro. Yo no sé si acá hay alguien, porque fue una época, pero había la lista celeste y la lista naranja. La lista naranja estaba el papá del actual ministro de Gobierno, Monas Ruiz, Sí. y en la lista nuestra estábamos nosotros, que era la lista Celeste Unidad, donde estaban los Endeiza, donde estábamos todos los Rodríguez Sá, donde estaba Britos con nosotros, estaba, bueno, fue una elección interna durísima. Seguro. Fue el año 82 esa elección. Claro, ya 1982, otra época. otra época. Y Tona, yendo a esta época y a este momento y teniendo en cuenta el contexto histórico, ¿no? En cuanto a perspectiva de género, esta temática viene teniendo lugar en lo que son las agendas mundiales, sobre todo a partir de esta cuarta cumbre de Beijing del año 95. Ahora, más allá de esa cumbre, acá en San Luis ya se venían implementando políticas públicas apuntadas ¿a qué? A la problemática de la mujer. Exactamente. Siempre a la vanguardia San Luis, siempre adelante. Sí, porque yo empecé trabajando en la Dirección de Cultura con Alejo Sosa, que era el director de la Dirección de Cultura, luego pasé a ser secretaria privada del gobernador, y lo que me pasó fue un fenómeno. Yo tenía que atender a toda la gente que venía a ver al gobernador, pero me di cuenta que atendía fundamentalmente mujeres y que la problemática que me planteaban era muy similar, mujeres de distintas condición, de distinta condición social, de distinta condición intelectual, pero todas más o menos la problemática de la mujer era muy similar. Claro. Entonces resolvió el gobernador junto conmigo, charlando, bueno, y junto con un grupo de compañeras que apoyaban esta idea, crear un lugar institucional para la mujer. Y Mara Crespo empezó conmigo, no sé si Mara está por acá, y tenía, empezamos trabajando en la vieja Casa de Gobierno, y luego nos fuimos a una casa que quedaba en la 25 de mayo, y ahí empezamos, en el año 86 se crea la Secretaría de la Mujer, que es la primera Secretaría de la Mujer del país. No había otra Secretaría de la Mujer en Argentina. Claro. Y ahí empezamos a trabajar en el tema, de a poquito fue como un empoderamiento de la mujer. Seguro. La mujer fue adquiriendo poder primero porque tenía un espacio propio. Claro. El tener un espacio propio empoderó a la mujer. A partir de la década del 90, el problema de la mujer comienza a estar en el centro de la agenda de los organismos de derechos humanos internacionales. En este contexto, en Beijing, en 1995, se organizó la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que marcó un importante punto de inflexión para la Agenda Mundial de Igualdad de Género. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países, constituyó un programa en favor del empoderamiento de la mujer. Sin embargo, en San Luis ya existían políticas públicas concretas y organismos gubernamentales creados para responder a la problemática de la mujer, antes de que se planteara a nivel internacional. Se crea la Secretaría de la Mujer mediante la Ley Provincial 4756. Su objetivo era promover de forma institucional el diseño de políticas públicas y programas orientados a mejorar la situación de las mujeres.
Se crean en el mismo año los jardines maternales mediante la Resolución 36. Se crea el Centro de Prevención de la Violencia Familiar mediante el Decreto 3724. Se crea el Consejo Provincial de la Mujer por el Decreto 1391, dependiente del Poder Ejecutivo Provincial. Su objetivo era la búsqueda de plena igualdad jurídica, laboral, política, económica y social de las mujeres. Se crea el Gabinete de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica del subprograma de Mujer y Comunidad. Se crea el Centro de Atención a la Víctima del Delito mediante la Ley 10010. San Luis, 8 de mayo de 1999. En el antiguo templo de Santo Domingo se reúne el Foro de Mujeres de Mercosur, presidida por Tona Salino. El Foro de Mujeres del Mercosur tiene por objetivos incentivar holísticamente a las mujeres, poniendo énfasis en el área laboral, promoviendo una igualdad de condiciones para ingresar y desarrollarse en las altas esferas laborales. Además, busca promover el ingreso de mujeres al Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur y a los grupos de trabajo del mismo como integrantes plenas. Por un lado, lo que vemos acá es un poco de todo lo que nos venías contando de la Secretaría de la Mujer, cómo empieza a funcionar en San Luis a partir del año 1986. Y por otro lado, también los jardines maternales, que apuntan a la desinstitucionalización del menor. A mí ahí me gustaría preguntarte, ¿por qué desinstitucionalizar? ¿Por qué se crean los jardines maternales? Claro, ¿qué había detrás? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que pudieron ver que pasaba? El tema es que la mujer, para tener posibilidades de trabajar, no se podía desentender del cuidado y la atención de los niños. Entonces, ante esta necesidad, cuando Eva Perón dice, si hay una necesidad, surge un derecho. Entonces pensamos que los niños deberían ser atendidos y la mamá podía ir a trabajar tranquila, sabiendo que sus hijos estaban bien cuidados. Entonces los jardines maternales recibíamos chiquitos de 45 días a 3 años de edad. Esto presuponía que, por ejemplo, un chiquito de 45 días era casi una persona para atender un niño, porque requiere una atención buena. Pero por otro lado, lo implantamos en distintos barrios, en el barrio AMEP, en el barrio Policial, en el barrio Ampía, en el barrio Rawson. También incorporamos el tema salud, porque iba un médico una vez por semana, revisaba a los chicos, veía si había alguno con problemas, si le detectaban algún problema de audición, también si tenían al día las vacunas. Bueno, como fueron muy buenos, está mal que yo lo diga, pero creo que sí, fueron buenos jardines maternales, funcionaban bien. Mis amigos que no tenían necesidad de llevar sus chicos ahí porque tenían los recursos económicos como para llevarlos a un lugar pago, o pagarle a una persona para que los cuidara, como les encantaban los jardines, llevaban los chicos a los jardines maternales nuestros. Que yo les decía, no es para ustedes, es para gente que no tiene recursos. Pero bueno, a mí me emociona muchísimo pasar por los jardines, porque lo importante de todo esto es que el organismo de mujer sigue funcionando, con ni una menos. Los jardines maternales siguen funcionando tanto acá como en Villa Mercedes, que está Marambá, mis Pasitos y Víctor Endeiza. Esos 3 funcionan en Villa Mercedes. Quiero decir que fue una política que se mantuvo en el tiempo. Las políticas públicas, ustedes saben, que se dicte una ley no quiere decir que se cumpla. Y esto lo tenemos todos claro. Por ejemplo, hay una ley que establece que hay que cerrar todos los institutos de menores, que los chicos no pueden estar institucionalizados. Claro. Lo establece la Convención de los Derechos del Niño. Hay una ley en la Argentina que dice eso. Y la única provincia en la Argentina que ha cerrado los institutos de menores es San Luis.
En el resto del país siguen funcionando los institutos de menores y no encuentran la manera, porque socialmente, porque no existe la voluntad política de hacerlo, porque es una decisión política muy fuerte, porque ustedes recordarán lo que le costó y lo que costó al gobierno de San Luis el cierre de los institutos de menores y las marchas y contramarchas que tuvimos para poder lograrlo. Por eso yo terminé escribiendo junto con Mirta Movellán y con Vilma Margal este libro que se llama Todos los niños todos, para explicar por qué había que cerrar los institutos de menores, cómo debían los chicos, desde el punto de vista de su psiquismo, ser criados en el seno de una familia. Se hace todo este tema de este trabajo por San Luis, empieza todo el tema de la inclusión social, de la inclusión en el trabajo, con los cuales la familia biológica de los chicos, que la gran mayoría estaba en institutos por problemas de pobreza, pudieron recuperar a sus hijos y llevarlos de nuevo a su casa porque su mamá y su papá o su hermano mayor tenían trabajo. En el caso de que la familia biológica no pudiere, por sus características, porque no existía como tal, o porque tenía problemas como familia, donde había hechos de violencia que no permitía que un chico se criara en el seno de esa familia, claro, se buscó la familia ampliada. ¿Qué entendíamos por familia ampliada? La abuela, los tíos, algún familiar que se quisiera hacer cargo. Y en el hipotético caso de que no existiera la familia ampliada, se habló de se crea familias solidarias, que vendría a ser familias sustitutas, claro, que yo creo que debe perfeccionarse el sistema de familias solidarias, que todavía podemos hacer mucho en este tema, pero que hay un control del Estado sobre la familia solidaria, con una visita periódica de un asistente social que trata de hablar a solas con el niño, que le pide la libreta de salud, la libreta de la escuela, y ve que el niño realmente se críe en el seno de una familia. Claro. Y tal vez había que trabajar un poco más sobre la ley de adopción. Y ahora se está viendo la posibilidad, y yo creo que ya se está concretando, de que aquella familia solidaria, pasados 6 meses, que atienda y que entienda la problemática del niño y lo críe correctamente, tenga la posibilidad de la adopción. Claro. Que sería lo ideal, porque porque entre una familia que no puede tener chicos y quiere tener, y otra familia, otro niño que no tiene familia y que necesita una familia para criarse, deberíamos favorecer y mejorar el tema de la ley de adopción. Yo trabajé bastante sobre ese tema cuando era diputada nacional, salió una ley de adopción que no fue todo lo satisfactoria que debía ser. Bueno, habría que seguir trabajando sobre ese tema. Seguro, pero interesante esta propuesta de permitir que la adopción sea también donde hay generado un vínculo, ¿no? Un vínculo afectivo, sí, sobre todo si pensamos en un niño, una niña, claro, que viene de situaciones... Por supuesto, pero además hay un concepto erróneo de gente que se opone porque dice a los pobres los hacen tener hijos para que los ricos los puedan adoptar. No es así, no es así. Yo no creo que sea así. Yo creo que aquellos que desean adoptar un chico y no tienen la posibilidad biológica de tenerlo, claro, tienen todo el afecto y todo el cariño que desean volcar en un ¿seguro? Niño y que la vida no les dio la posibilidad de tener. Entonces, y este niño que necesita que alguien lo ame, que alguien lo quiera, que alguien lo reciba, el problema está que las familias adoptantes generalmente quieren un bebé. Claro. Y el trámite es muy largo y se complica y qué sé yo, ya cuando un chico tiene 5 años, 6 años,
se vuelve mucho más complicado el tema. Seguro. Por otro lado, toda la problemática esta de los institutos pasa porque acá en San Luis había 3 institutos. El hogar materno, Ajá. donde iba la mamá adolescente embarazada, tenía su bebé, y cuando tenía la mayoría de edad se iba, y no siempre se iba con su bebé. El bebé se quedaba en el instituto, o bien porque ella no tenía los recursos económicos para tenerlo, o porque no tenía una familia donde recurrir, o por distintas razones. Y a veces, muchas veces, volvía en la misma situación de embarazo y tenía otro bebé que quedaba de nuevo en el instituto ahí. A ese estaban hasta los 8 años en el hogar materno. ¿Y ahí? Y había buena voluntad de la gente que los atendía, pero eran muchos chicos y era muy difícil, y no había una atención personalizada niño por niño. Entonces, lo que el niño requiere para su normal desarrollo no se le podía brindar en el instituto. De los 8 a los 12 años pasaban al hogar escuela, y a los 12 años pasaban a la colonia hogar, hasta los 18 años. Primero era hasta los 21, después hasta los 18. En la colonia, el problema es que se juntaban chicos víctimas que estaban por ser pobres, el 90% por cuestiones de pobreza. Después estaban los chicos de hogares violentos que tenían que estar ahí, y muchos que los jueces habían encontrado una buena solución al problema de menores delincuentes y los enviaban a la colonia. Entonces se mezclaban chicos con problemas de delincuencia, chicos con problemas de pobreza y chicos con problemas de abandono. Terminaban todos delincuentes, claro, inevitablemente, cuando salían de ahí. La justicia no quedó muy conforme con todo esto porque era la gran solución para los jueces. Ante un problema de un menor delincuente, iba a parar a la colonia y tenía resuelto el problema. Claro, para que no moleste. Ahora se les vuelve un poquito más problemático a la justicia el tema. Claro. Lo que pasa que esta es una política pública. No hay más institutos de menores en San Luis. ¿Qué significa que es una política pública y qué es una política pública? Las políticas públicas son políticas públicas cuando los 3 poderes del Estado intervienen. Está la ley, está que dicta el legislativo, está el ejecutivo que reglamente esa ley y se fija que esa ley se cumpla. Y está la justicia que en caso de que no se cumpla esa ley debe actuar como tal. Cuando una población percibe una problemática visibilizada y difundida por los medios de comunicación, comienza a plantearla como prioritaria. El Estado esboza posibles soluciones, traducidos en programas concretos para responder a esa necesidad. Esas son políticas públicas. ¿Cómo nace esta necesidad a partir de un hecho histórico y súper emblemático en esta temática, el caso de Alicia Muniz, cuando todavía no se hablaba de femicidios, todavía no había juicios por femicidios? ¿Es para vos el primero? No, no, en absoluto. Lo que pasa que para que la sociedad reaccione y tome conciencia de la problemática, se tiene que producir un hecho conmocionante. El hecho de que Monzón tirara por el balcón a Alicia Muniz nos hace tomar conciencia
de que las mujeres víctimas de violencia no solo corren su peligro, sino que además pueden ser matadas, pueden ser muertas. De esto se hacen cargo también los medios de comunicación fuertemente y esto se vuelve una gran noticia. La sociedad se preocupa por el tema y a partir de ahí obliga al Estado a tomar medidas frente a este hecho conmocionante. Lo mismo pasa con el caso Marita Verón. Para nosotros no había trata de personas en la Argentina. No pensábamos que había trata de personas hasta que aparece el caso de Marita Verón y la lucha de su mamá por encontrarla, que todavía no la ha encontrado. Entonces los medios se hacen cargo de le dan mucha publicidad al tema y nos damos cuenta que sí, que en la Argentina hay trata de personas y las víctimas generalmente son mujeres, niñas y niños. Entonces, el Estado se ve obligado a hacerse cargo de esta temática y aparece la ley sobre la trata de personas y la condena a los que trafican con seres humanos, que generalmente son mujeres, niñas y niñas. Esto no pasa solamente en la Argentina. El tema de la trata de personas es a nivel mundial. Yo creo que el país de Latinoamérica más problemático es México, con el tema del feminicidio. El estado de Juárez es famoso por la cantidad de mujeres que aparecen muertas. Hay ahora todo un neofeminismo. La palabra feminismo está muy en boga. Entonces yo, por ejemplo, cuando iba a un programa y hablaba sobre la defensa de la mujer, y hablaba, por ejemplo, de la problemática de que había casos donde la mujer debía o necesitaba abortar por cuestiones de salud, como por ejemplo hubiese sido mi caso si yo hubiese decidido no tener mi hijo, por eso me sentía con derecho a hablar del tema. Entonces me decía, pero usted es feminista. Entonces yo trataba de aclarar que yo era femenina, que no era feminista. Bueno, hasta que un día me cansé y digo, sí, soy feminista. ¿Y cuál es el problema? Porque realmente era como una acusación el que defendiera los derechos de la mujer. Cuando los derechos de la mujer son derechos humanos y están contemplados dentro de los derechos humanos, claro, y como tales deben ser tenidos en cuenta y se deben ser defendidos por los organismos de derechos humanos y por los estados partes que forman parte de la Convención, que forman parte de Naciones Unidas, que forman parte de todo este entramado. Y por eso me parece tan importante que en este momento hay un neofeminismo donde se trata el tema del feminicidio, donde se trata el tema del aborto, donde se trata el tema de la trata, donde se tratan tantos temas que estuvieron ocultados o tapados durante tanto tiempo. Sería algo así como que esta lucha sacó a la luz y sigue sacando a la luz nuevos temas constantemente. Constantemente salen a la luz nuevos temas y yo creo que no terminamos de caminar Hemos recorrido un largo camino y tenemos que reconocerlo. Políticamente la mujer no ocupaba cargos, digamos, dentro del Congreso de la Nación, cuando yo, no había baño para mujeres, por ejemplo, porque no había mujeres diputadas. No, claro. Aparece la ley de cuotas. La ley de cuotas establece que el 30% de las listas de candidatas tienen que ser mujeres, pero no en cualquier lugar de la lista. Las mujeres tienen que ir en cargos expectables, es decir, las mujeres deben estar en lugares donde tengan la posibilidad de ser elegidas. Claro, no al final de una lista donde nunca va a entrar. No últimas, claro. Sí. Pues, sí, de ser primeras mejor. Yo tuve el orgullo y el honor de que a raíz de la ley de cuotas fui elegida diputada nacional, votada por casi todas ustedes,
Y fui diputada nacional por la provincia de San Luis. Y me llamó la atención, por ejemplo, es cierto esto que no había baño, había un baño para hombres espectacular, que tenía inclusive barbero, así, los hombres salían del recinto y tenían ahí en el baño. Las mujeres teníamos que caminar como 2 cuadras para llegar al baño porque no, como nunca había habido mujeres en el Congreso, entonces no había baño. Pero no era solamente que no había baño, nos costó implantarnos, pero entramos un grupo de mujeres muy fuerte y logramos, no todas con conciencia de género, les aclaro, no todas con conciencia de género. Y todavía hay mujeres que aún no tienen conciencia de género. Totalmente. ¿Qué es tener conciencia de género? Hablar de equidad entre hombres y mujeres. Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Las mujeres tenemos a igual trabajo, igual salario. Y las mujeres, por ejemplo, son mayoría en las universidades. Sin embargo, en las grandes empresas, y pese a que son muy importantes por el aporte que hacen, hay como un techo de cristal que no pueden pasar. Y cuando uno habla de mujeres, de grandes mujeres empresarias, piensa, bueno, ya se murieron, pero pensaba en Amelita Fortabat, que era dueña de Loma Negra, o la dueña de Clarín, pero ellas eran nombradas como las empresarias. ¿Y cuántos hombres empresarios hay importantísimos en la Argentina? ¿Y cuántas mujeres? Muy pocas, que ocupen lugares expectables dentro de las empresas. Seguro. Entonces, todavía todo eso está por... Sí, recién mencionaste un tema que tiene que ver con la diferencia salarial, ¿no? Esta brecha que sigue existiendo, las mujeres seguimos ganando menos que los hombres por igual trabajo. Uniéndolo con el femicidio, ¿crees que esta diferencia en los salarios generan mujeres con trabajos indignos, mujeres que quizá no pueden acceder a un trabajo? Y considerando que la mayoría, por lo menos, de los femicidios se cometen en contra de mujeres que están en alguna situación de vulnerabilidad social, ¿terminan siendo cómplices precariedad laboral con violencia de género? No sé, en realidad no sé, pero lo que sí creo es que la mayoría de los feminicidios se dan dentro del seno del hogar. Generalmente es o la pareja, o el padrastro, o la pareja de la mamá, sí, que viola a la hija, se da mucho dentro del seno del hogar. Por eso es preocupante, porque entonces hay que trabajar sobre la familia. Cuando hablamos de la mujer tenemos que hablar también de la familia, porque es en el seno de la familia donde se produce esta problemática. Y recién hablábamos de femicidios y te escucho a vos que ya hablas de feminicidio. Hay un colectivo de mujeres que son atacadas por el hecho de defender la postura de la mujer. Sí. Por otro lado, intentamos sacar una ley donde se da el maltrato laboral. Sí. Que yo creo que es grave. Cuando, por ejemplo, uno tiene necesidad de trabajar y trabaja en un ámbito donde es abusada por el hecho de, digamos, el jefe abusa de la empleada. Y la empleada no puede renunciar al trabajo porque necesita comer, y tampoco quiere, pero es víctima de este tipo de cosas. Bueno, ahí también se da un feminicidio muy especial. Sí. Y es muy difícil sacar esa ley. A mí, yo he propuesto muchas leyes y la gran mayoría han salido con un amplio apoyo, digamos, de mis pares. Claro. Sin embargo, esta ley es muy resistida por los hombres porque ellos piensan que van a ser víctimas de alguien que, supongamos, que su empleada no los quiere y entonces los va a denunciar, y al ser denunciados por maltratadores
de la persona que tiene en relación de dependencia, va a haber un abuso de parte de la mujer. Entonces no quieren votar la ley, cuando en realidad no es así, y conocemos muchísimos casos donde las mujeres son víctimas de maltrato y de abuso, fundamentalmente de abuso y de acoso en el trabajo, por parte del jefe, por parte del gerente, por parte... Generalmente es el inmediato superior. Claro, digamos, siempre está el tema de la relación de poder, no es que hay una cuestión de paridad. Claro. No es que el compañero de trabajo, el que está al lado, que está en la misma condición laboral que ella, abusa, sino que generalmente el abusador, el acosador, es el inmediato superior. Por lo menos los casos que yo conozco y que me han sido denunciados. Quiero decirles que cuando yo estuve en cualquier lugar donde he estado, no sé por qué razón, aún después que dejé la Secretaría de la Mujer, que ocupé otros cargos, fundamentalmente cargos legislativos, recibía denuncias de mujeres que eran víctimas de este tipo de abusos. Además que se dan muchas situaciones injustas. Por ejemplo, yo quiero y aprecio a los compañeros gremiales, pero el gremio de los maestros está integrado fundamentalmente por mujeres. La gran mayoría de las maestras son mujeres. Sin embargo, el secretario general del gremio es un varón. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es así. Y en el gremio de la sanidad, por ejemplo, la gran mayoría de las enfermeras son mujeres, en su gran mayoría. Y sin embargo, el secretario general del gremio es un varón. Entonces, por eso yo digo que todavía nos queda mucho camino. Seguro. Por trabajar y por recorrer, porque hablo de gremialistas que son compañeros, que comparten mi ideología política. Y sin embargo, si uno ve la mesa de la CGT, no hay una sola mujer. La mesa, digamos, de donde se resuelve un paro, donde se resuelven las grandes cosas de la CGT, son todos hombres. Todavía falta, ¿no? Por otro lado, quiero reivindicar la figura de Eva Perón, porque gracias a ella tenemos el voto femenino. Yo creo que nosotros tuvimos un modelo, es decir, de mujer, porque las mujeres que pertenecemos a mi partido no nos podemos permitir determinado tipo de conductas, porque tuvimos un ejemplo de mujer, como fue Eva Perón, que nos posibilitó el voto femenino. Cuando las sufragistas todavía no lo habían logrado en montones de países desarrollados, nosotros acá lo teníamos. Y como hace pocos días estuvimos conmemorando los 100 años del nacimiento de Eva Perón, me emociona recordarla porque ella, que tenía conciencia de género, creó el Partido Peronista Femenino. Claro. ¿Por qué creó el Partido Peronista Femenino? Porque ella sabía que dentro del Partido Peronista, donde estaban los hombres, difícilmente las mujeres pudieran llegar a ocupar un lugar, como por ejemplo en el Congreso de la Nación. Claro. Entonces la manera de lograrlo fue creando el Partido Peronista Femenino. Y como yo me siento heredera de Eva Perón, porque formé parte de la rama femenina, que fue así, con distintos vaivenes y cosas, el resultado de este Partido Peronista Femenino. Es por eso que siento que tenemos la obligación de seguir defendiendo los derechos de la mujer, defendiendo el tema de género, la equidad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, a igual trabajo, igual salario, que la mujer no debe ser maltratada, que la mujer debe ser, no puede ser víctima de la violencia. Y también sacamos por una ley el Centro de Atención a las Víctimas de Delito. ¿Por qué no es igual el Centro de Atención a las Víctimas de Delito y el Centro
de prevención de la violencia contra la mujer. Porque el Centro de Atención a las Víctimas de Delito trata fundamentalmente el tema de penal. Claro. Las mujeres muchas veces no saben cómo hacer la denuncia, que la tienen que hacer ante el Ministerio Público. Es decir, de hecho, ante un hecho de violencia, el Ministerio Público debería actuar porque la ley dice que debe actuar. Pero como no actúa, pueden recurrir al Centro de Atención a la Víctima, y ahí sí hay abogadas, hay abogados, son debidamente asesoradas y acompañadas a realizar ante el Ministerio Público la denuncia por estos hechos de violencia. Claro. Que pasan a ser ya hechos muy graves, sobre todo cuando hay riesgo de vida, Seguro. sobre todo cuando hay hechos de violación, sobre todo cuando hay menores en riesgo de ser abusadas, acosadas o violadas. Entonces, por eso me parece importante que existan estos dos lugares. Seguro. A modo de ir improvisando un cierre, te voy a hacer la última pregunta, que es ¿cómo imaginás o qué soñás desde las utopías para San Luis, para dentro de 10, 15 años? ¿Cómo te imaginás? Yo creo que San Luis, recorriendo el país, estamos mucho mejor que muchísimas provincias. Creo que Alberto ha hecho un trabajo muy progresista por San Luis. Creo que hay gente muy capaz. Me emocionó muchísimo la inauguración del centro oncológico. Sí. La salud es una preocupación en San Luis, la educación es una preocupación en San Luis, la falta de empleo y de trabajo es una preocupación en San Luis. No en todas las provincias pasa lo mismo. No sé por qué no nos quieren copiar. Porque, por ejemplo, las escuelas generativas premiadas por todos lados. Recibieron un premio, vinieron de la UNESCO a vernos. Recibieron en Suiza el primer premio en la medalla de oro, digamos, fuimos. Claro, sí, en los WISIS, sí. No sé si se pronuncia así. Y en el resto de las provincias donde tienen un problema muy serio con la educación, sí. no nos imitan. Entonces yo sueño que la Argentina sea San Luis y que San Luis sea la Argentina. Gracias, Tona. Muchas gracias.